Bueno, y tal como le informábamos, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido por agentes de la policía y trasladado ayer. Ahí están las imágenes, esposado de manos y pies hacia una base policial, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por delitos que tienen que ver con narcotráfico. Más temprano, el exmandatario, que estuvo al frente del Poder Ejecutivo del 2014 a 2022 y quien usted recuerda deja el poder apenas en enero, asegura que colaboraría con la justicia para responder a las acusaciones desde Washington y también por uso o posesión de armas de fuego en un proceso que, según su defensa, podría tardar meses. La Embajada de los Estados Unidos en Honduras dice que el exmandatario conspiró para fabricar y exportar drogas al país norteamericano y de usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras, o instigar a que grupos criminales las utilizaran. Las imputaciones al expresidente de Honduras están basadas en su mayoría en declaraciones de narcotraficantes durante un juicio a un hermano suyo en la nación norteamericana. Obviamente, Hernández las ha negado en el pasado y ayer, martes temprano, dijo estar dispuesto a responder ante la ley. Y vamos con David de la Paz, periodista, analista, corresponsal de la agencia Xinhua, allá en Honduras. David, me da mucho gusto saludarte, platicar contigo y verte también hoy a través de Telefórmula. Gracias, David. Gracias, Oscar. Un saludo a todos. Oye, bueno, esta pues era una detención ya anunciada cuando se supo el resultado de la elección allá, pues de la elección más reciente, obviamente, allá en Honduras. Sí, claro, era algo que el pueblo hondureño ya vislumbraba. Desde mediados de año se dio a conocer que el expresidente Hernández fue incluido en la lista Angel, que es una lista en donde los políticos se les retira la visa precisamente por corrupción. Era algo que iba a pasar, todo el mundo vislumbraba ese escenario, dado que desde el 2005, siendo diputado Hernández, ya tenía vínculos con el narcotráfico. La detención de su hermano en marzo del 2017, la sentencia a cadena perpetua por su hermano y los señalamientos que en ese juicio se le hicieron a él directamente, mencionándolo como el co-conspirador número 4 dentro del mismo gobierno. Bueno, lo cierto, David, es que al expresidente Hernández la libertad le duró exactamente 18 días, los que separan la toma de posesión de Xiomara Castro a finales de enero, de la detención con fines de extradición ayer martes al mediodía, a petición de Estados Unidos, que lo señala de haber introducido miles de kilos, principalmente se habla de cocaína, a la nación centroamericana. Confirma el jefe de la policía que, bueno, su detención ya estaba programada, dicen entre comillas, ¿no? Se escuchan ayer, después de la detención, fuegos artificiales y bailes con fiesta en algunas colonias de San Pedro Sula, de acuerdo a los protocolos legales. No sé, el diferencial de hora de México o del centro de México con Honduras, pero supuestamente hoy será presentado ante la Corte Suprema de Justicia a las 10 de la mañana, donde el juez de nombre Edwin Ortiz Cruz determinará los pasos siguientes, entre ellas una posible impugnación, aunque todo indica que será extraditado pronto. Se habla de días gracias a una reforma de ley aprobada precisamente durante su propio gobierno. David. Sí, más o menos así es el escenario, sí. Aunque lamentablemente la Corte Suprema de Justicia fue avalada o nombrada más bien durante el periodo presidencial de Hernández. Uh-huh. El juez Edwin Ortiz, precisamente señalado de ser parte del equipo de abogados de una familiar de Hernández. Entonces no va a ser un proceso
sencillo, va a ser un proceso muy complicado. En la misma Casa Presidencial de Honduras se habla de meses. Se le está intentando fincar un juicio que Estados Unidos le dé por lo menos la extradición lo más rápidamente posible, pero sí es un escenario complicado. Ayer se le nombró al juez natural, que es uno de los 15 magistrados de la Corte Suprema, pero al estar vinculado con la misma familia Hernández es complicado el asunto. Oye, David, estuvo 8 años en el poder, en plena comandancia, pues, de la administración del gobierno de esta nación centroamericana y también como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que se comentaba, digamos, recientemente en relación a esta violenta conspiración de narcotráfico de la que se le acusa de haber armado o facilitado la comercialización? Se habla de 500,000 kilos de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos. ¿Está bien esa cantidad? ¿500,000 kilos de cocaína? Tal cual, así es la acusación por parte del gobierno estadounidense hacia él. Pero bueno, la cronología de la vida criminal de Juan Orlando Hernández se remite hasta el 2005, cuando era diputado por el Partido Nacional. Y Hernández sería el tercer presidente señalado por delitos de corrupción del mismo partido. Oye, cuéntame, David, un poquito más. ¿Qué sucede en Honduras? Me decías antes de entrar contigo aquí en televisión y en redes y en radio, me decías que estuviste 4 años en esta nación centroamericana como corresponsal. ¿Qué sucede en naciones como la de Honduras, a la cual se le acusa y señala con toda razón de ser una de las expulsoras más importantes de migrantes hacia Estados Unidos, pero primero hacia esta problemática brutal que tenemos de miles, ya no sé, a través de los años, millones de personas que necesitan utilizar el territorio mexicano para buscar un mejor nivel de vida allá en la Unión Americana? Mira, lamentablemente la situación de Honduras es muy crítica. Es un país extremadamente pobre, pero a raíz del golpe de Estado que le realizaron al expresidente Manuel Zelaya Rosales en 2009, se incrementó todavía más esos índices de pobreza y de violencia. Entonces, a ver, entonces, ¿hay un punto de inflexión con el expresidente Zelaya? Sí, cuando le hacen el golpe de Estado en el 2009, sí. La economía hondureña se va a una recesión total. Y lamentablemente, políticamente empieza a gobernar el Partido Nacional, que gobernaba hasta hace 18 días, y a través de un candidato a la presidencia, que fue Porfirio Lobo Sosa, que también es señalado por delitos de narcotráfico en el mismo juicio de Hernández, lo que provocó una crisis tanto política como social como económica. Entonces la misma población se tuvo que ir del país, dado que en ese momento las pandillas azotaban totalmente el país, el territorio, provocando una migración nunca antes vista. Honduras es un país de migrantes, pero ellos tienen una parte que es el TPS con Estados Unidos, que les permitía tener una migración regular o regulada, que en este momento ya sobrepasó los límites. Ahora con el gobierno de Xiomara Castro se están intentando implementar programas sociales para disminuir eso, apoyados por el mismo gobierno de México. Dame, por favor, David, 3 minutos y regreso contigo, por favor. Estamos platicando con el periodista David de la Paz,
corresponsal de la agencia Xinhua en Honduras. Regresamos a platicar con el periodista David de la Paz, corresponsal de la agencia Xinhua allá en Honduras, en relación a la detención ayer del expresidente Juan Orlando Hernández. Es capturado por la policía y autoridades hondureñas por supuestos delitos de tráfico de droga, uso y posesión de armas de fuego. Pero te preguntaba durante la pausa, David, esta colusión y coalición de muchos mandatarios en países centroamericanos con la delincuencia organizada y desorganizada, con el narcotráfico, este ambiente de inmunidad y de impunidad que prevalece y que, bueno, históricamente, pues es para un análisis siempre interesante, pero en donde se llega siempre al mismo punto. Me decías que no había, al menos en Honduras, un solo cargo o una sola denuncia ante el Ministerio Público de esa nación centroamericana en contra del presidente Juan Orlando Hernández. Esto quiere decir que básicamente su detención se debe a la solicitud y a las denuncias presentadas en cortes norteamericanas que estaban solicitando su detención y eventual extradición. Así es. En Honduras, lamentablemente, Juan Orlando Hernández no tiene ni siquiera una multa de tránsito que perseguir, ¿no? O sea, pero entonces, sabiendo quién era, porque estos festejos de ayer confirman ese resentimiento, ¿no? Ese resentimiento y esas ganas de hacer justicia con un mandatario que traicionó al pueblo hondureño. Obviamente, nadie se atrevía a denunciarlo por ningún delito cuando los Estados Unidos logran su detención y su eventual extradición. Siendo el presidente, y una vez que se le dicta o se le inicia un juicio a su hermano, que era parte del Congreso, a Tony Hernández, se le hace un juicio en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, precisamente. En marzo del 2018, a Juan Orlando Hernández, en el proceso de juicio, se le nombra coconspirador número 4, y esos documentos llegan a la justicia hondureña y jamás se le intentó, siendo él presidente de la República y comandando la Corte Suprema de Justicia, que es la misma que lo está que lo detuvo ayer, jamás se le hizo ningún tipo de proceso, ni siquiera se le hizo mención en algún juzgado al expresidente. Oye, y también revisamos esta mañana, sabiendo que tendríamos la oportunidad de platicar contigo, que otro expresidente que debe estarla pasando mal es Porfirio Lobo Sosa, y que lo relacionan también con esta red de narcotráfico, al igual que al expresidente Juan Orlando Hernández. Sí, de hecho, desde el 2009, Juan Orlando, junto con el expresidente Porfirio Lobo, están acusados de recibir $2 millones de dinero proveniente del narcotráfico, que se los entrega un capo hondureño, que al mismo tiempo era alcalde en ese momento, que es Alexander Ardón. Y en 2002, todavía siendo Juan Orlando Hernández presidente de Congreso, y Porfirio Lobo recibieron otros $2 millones a cambio de ubicar al hermano de Hernández, Antonio Hernández, como jefe de una agencia gubernamental que recibió contratos del Estado para lavar dinero del narcotráfico. Realmente era una colusión total en el Partido Nacional, siendo ya el tercer presidente que Estados Unidos acusa de actos de corrupción y de narcotráfico. Oye, revisando la era democrática de Honduras, veíamos aquí, pues, tienen una democracia relativamente joven. Te pregunto si está bien este dato, que la Constitución de Honduras
es la de 1982 y básicamente pues sustenta el regreso de gobiernos civiles a la nación centroamericana. ¿Está bien ese dato? Sí, así es correcto. Sí. Oye, y revisamos, por ejemplo, desde el expresidente Roberto Suazo del 82 al 86, son 4 años allá, ¿no? Son cuatrienios. Cuatrienios, sí. 82-86, después José Simón Azcona, del 86 al 90, Leonardo Callejas del 90-94, Roberto Reina 94-90, tal, hasta llegar a los actuales. Todos se caracterizan por cometer actos ilegales, pues, o múltiples violaciones a los derechos humanos, represión, regímenes, pues básicamente casi dictatoriales y siempre con el halo de la corrupción y la impunidad. Prácticamente todos recordemos muy bien a este presidente Manuel Zelaya, que estuvo del 2006 al 2009, después Porfirio Lobo, y bueno, llegamos con Juan Orlando Hernández y ahora pues este cambio importantísimo, empezando por el aspecto de género, que es Xiomara Castro, el pasado 27 de enero del 2022. Pero a lo que voy, desde el primer presidente que sustenta su mandato en la Constitución del 82, pues ninguno se libra de malas administraciones, David. Ninguno, y precisamente Leonardo Calleja, que es el presidente que mencionas, que terminó su cuatrienio en el 94, es el primer presidente señalado por Estados Unidos de corrupción. Ajá. Luego viene Porfirio Lobo y ahora Hernández. Realmente Honduras vivió una época muy complicada de corrupción y de un bipartidismo tremendo, y ahora con la presidenta Xiomara, que viene de un partido totalmente joven, nacido a raíz del golpe de Estado a Zelaya en el 2009, pues la gente tiene muchas esperanzas en este gobierno, ¿no? Siendo la primera mujer presidenta en la historia del país y más aún viniendo de un partido que rompe las reglas del bipartidismo en Honduras, ¿no? A ella se le relaciona con pues esta ola democrática, ¿no? Ya no sé qué calificativo darle, esta ola democrática, la famosa marea rosa, no la marea roja, que se está conformando con los nuevos presidentes y presidentas de naciones de Centro y Sudamérica, principalmente. ¿Hacia dónde va Honduras en este aspecto? Ahorita está viviendo una época de cambio. La misma presidenta Castro ha señalado que el gobierno de Hernández ha dejado las arcas del país totalmente saqueadas. El presupuesto que ellos tenían pensado ocupar en este primer año de gobierno es totalmente inexistente. Y a pesar de que está intentando conformar un gobierno joven, pues sí se le ve una situación, un panorama complicado después de que el país fue totalmente saqueado con estos actos de corrupción de Hernández, ¿no? Oye, te están preguntando el auditorio, se me hace interesante. Dicen, ¿por qué? Si sabía que lo iban a detener, necesariamente sabía que lo iban a detener. Bueno, pues él estuvo comandando al país durante 8 años. Te preguntan, bien interesante, ¿por qué no se fugó de Honduras para esconderse en alguna parte del mundo sabiendo que lo iban a detener? La verdad es curioso entenderlo, nadie lo sabe, pero el aspecto de la tranquilidad que él mostraba ayer mismo durante su detención, hasta se mostraba saludando a la gente, o sea, es muy curioso el pensar cómo es que se va a defender él ante esta situación que está enfrentando, ¿no? El mismo Partido Nacional, su partido, salió a apoyarlo en un comunicado ayer mismo. Entonces,
lamentablemente yo creo que él piensa que no le va a pasar nada, dado la corrupción que él mismo ha sembrado durante estos 8 años de gobierno, ¿no? Hoy sucede como en la mayoría de los países latinoamericanos, todos los expresidentes de Honduras viven fuera de su país, siendo ya personas muy ricas, la mayoría. No, hasta el momento nada más un solo presidente no vive en Honduras, que sería el expresidente Maduro, pero de ahí en fuera todos viven ahí, cobijados bajo el sistema de poder de Honduras. Sí. Oye, entonces, ¿crees que el próximo es Porfirio Lobo, al cual se le acusa de corrupción y desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social? Y también cuando él arriba a la presidencia en el 2010, Honduras llega a ser el país sin guerra más violento del mundo. Así es, y de hecho es muy curioso porque la campaña en la que él llega a ser presidente su eslogan de campaña era precisamente acabar con las pandillas, acabar con los actos criminales en el país, y terminó siendo totalmente lo contrario. Y como dato, la esposa de Porfirio Lobo Sosa está actualmente presa, acusada de actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Oye, pues la llegada de la presidenta de Honduras, la primera mujer en el Ejecutivo Federal, ha levantado muchísima expectativa, y yo creo que comienza con el pie derecho, porque es un hecho inédito la aprehensión del expresidente. Dame 3 minutos, hay muchísimas preguntas del auditorio, te voy a quitar otros 5 si me das oportunidad. Estamos con el periodista David de la Paz, corresponsal de la agencia Xinhua en Honduras. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con el periodista David de la Paz, corresponsal de la agencia Xinhua en Honduras. Nos decías, bueno, tú has estado cubriendo la parte política, económica, social de esta nación centroamericana por más de 4 años. Me decías, básicamente estabas estacionado en Tegucigalpa. Y antes de la pausa te decía, David, la llegada de la actual presidenta, la primera mujer que llega al Ejecutivo Federal allá en esta nación centroamericana, pues obviamente levanta muchísima expectativa. Y te decía, comienza con el pie derecho su administración porque es un golpazo, ¿no? Jurídico, mediático y social. La detención que por primera vez se hace en Honduras de un expresidente, y en imaginaria se encuentra también Porfirio Lobo, que estuvo también en el Ejecutivo del 2010 al 2014. Así es. Sí, Porfirio Lobo fue electo presidente después del golpe de Estado Zelaya, y es el antecesor de Hernández, y también es acusado dentro del juicio como conspirador en los hechos de narcotráfico y de enriquecimiento ilícito. En el caso de Sosa, él sí tuvo un juicio en Honduras, un juicio que no fructificó, pero que llevó a su esposa, la primera dama, a la cárcel, en donde se encuentra actualmente por actos de corrupción, y que pues, prácticamente pone al Partido Nacional, que es el partido de ellos, en una situación bastante compleja, ya ahora teniendo a Xiomara en el poder, ¿no? Bueno, y pues está esta especie de contradicción, ¿no? Estas naciones muy pobres, con presidentes muy corruptos, con un ambiente de inseguridad brutal, logran, por ejemplo, pues jurídicamente proceder contra algunos mandatarios, como en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Perú, en Brasil, y un poquito, ya no tan largo, etcétera. ¿Cómo es que en este aspecto que te menciono se puede avanzar en la parte de hacer justicia y no en recomponer la parte económica y social? Lamentablemente la parte de la justicia en Honduras habla más de un rompimiento en la clase política que de una justicia real.
Ajá. En el caso Son de... venganzas, pues, son Son venganzas. venganzas políticas totalmente. En Bien. el caso de Lobo Sosa, a raíz de su rompimiento con Hernández, es que su esposa termina en la cárcel. Ajá. Realmente, y él jurídicamente no enfrenta ningún proceso actualmente, ¿no? No, Ha pero sido, dicen que el que sigue en la lista es Lobo, es cierto, es otro claro, cuate. es que Sí. él tiene un proceso, él fue mencionado dentro del Ujú, mismo juicio de Hernández. ujú. Desde el 2005 ambos recibieron dinero del narcotráfico, según datos del gobierno estadounidense, cuando Hernández era presidente del Congreso y Lobo era presidente hondureño. Entonces sí está mencionado en el juicio y sí hay una gran posibilidad de que sea pedido también en extradición por parte del gobierno estadounidense, pero ninguno de los dos tiene cargo alguno dentro de la justicia hondureña. Cabe Oye, ya, señalar sí. que la Corte Suprema de Justicia fue avalada por Hernández, colocada por Hernández. Oye, bueno, pues levanta expectativa, te digo, la llegada de la presidenta de Honduras, la cual rinde protesta como tal hace apenas unos días. ¿Qué sigue desde tu perspectiva? ¿O será como decimos en este espacio, que en todos estos países, incluido el nuestro, México, como que sucede mucho, se mueven las aguas, hay olas muy grandes, pero finalmente quedamos igual y no cambia nada? En Honduras el sentimiento del Sí. pueblo y espera que haya un cambio. Xiomara viene, ¿Hacia dónde, David? Te pregunto un cambio hacia dónde. pues realmente políticamente no veo un gran cambio en cuanto a Uh-huh. hacia la derecha o hacia la izquierda. Xiomara es una política relativamente nueva, es Uh-huh. una persona que se introduce en la política a raíz del golpe de Estado a su esposo, el expresidente Zelaya, que viene de un partido nacido a raíz del golpe de Estado. Es un partido totalmente nuevo, que es la tercera elección. Xiomara es la segunda vez que compite para llegar a la presidencia. Ya lo había hecho hace 8 años y perdió precisamente contra Hernández. Y en la elección pasada ella cede su candidatura al actual designado presidencial o vicepresidente, eh, y ahora que lo gana. Realmente Honduras va encaminado a un proceso de cambio, la gente tiene muchas esperanzas en este gobierno. Eh, Ella maneja un gabinete totalmente novedoso porque el secretario de Defensa tiene 34 años, eh, ha intentado hacer una evolución en la forma de hacer política en el país, pero sí, lamentablemente, al tener las arcas del Estado totalmente saqueadas, pues se vislumbra que va a ser muy complicado llevar a cabo este proceso. Oye, ¿a qué se debe esa parsimonia, esa tranquilidad, estoy exagerando, ¿no? Buen humor, esa frialdad en su ánimo ayer de Juan Orlando Hernández durante su detención? Pues ayer el ministro de Sí. Seguridad, que es el que detiene y le lee los derechos a Juan Orlando, Uh-huh. era su jefe de la Policía Nacional en algún momento, y Juan Orlando lo quita, lo manda al exilio, y el mismo Juan Orlando le dice al actual secretario de Seguridad, a Savillón, que si era un acto de venganza lo que estaba pasando. Y yo creo que esa confianza de que él se ve que no va a llegar a Estados Unidos teniendo el sistema de justicia hondureño a su favor, designado por él y hasta con parte de los magistrados. ¿Son incondicionales en el sistema de justicia? Sí, son totalmente. De hecho, el juez natural, que es uno de los 15 magistrados de la Corte Suprema, es acusado de ser parte de la cercanía de la familia Hernández. Entonces él confía en que no será extraditado a Estados Unidos. Yo creo que él confiaba que no sería extraditado o que no iba a ser tan fácil. Ajá. Ya al día de hoy yo creo que ya se dio cuenta de que vive una situación complicada. El golpe de realidad le estará llegando hoy a las 10 de la mañana cuando le sea su primera audiencia. Uh-huh.
y vea qué tan rápido puede ser esto. Pero bueno. Porque si es extraditado, lo más probable es que con su hermano, pues pase el resto de sus días en la cárcel, en una cárcel allá en Estados Unidos, ¿no? Así es, porque el proceso de negociación que puede hacer, ¿a quién puede entregar más grande que él? ¿No? Es una situación muy complicada. O sea, él a quién puede delatar o cómo va a negociar siendo él el expresidente, la máxima cabeza dentro de un país, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, como en México, Centro y Sudamérica, cambia el conductor del tren de la montaña rusa, pero continúa la montaña rusa, ¿no? Lamentablemente así es. Sí. En este caso, el sistema político hondureño está totalmente opacado por la corrupción y la presidenta Xiomara tiene una labor muy grande que hacer. Sí. Esperemos que con este gabinete que te digo está conformado por gente muy joven, que no está viciada dentro de la política, que viene en otra situación. Esperemos que haya realmente un cambio, que sea benéfico para la población. Como la expectativa que ha despertado el nuevo presidente allá en Chile. Oye, rápidamente, en un minutito y medio te preguntan, ¿ves solución o al menos un punto de inflexión en el tema de la migración allá en Honduras? Este año va a ser un año muy complicado. Sí. Lamentablemente la economía del país vive una situación muy, muy difícil, pero con el apoyo que se está dando también del mismo gobierno de México, sí se está buscando crear programas sociales que intenten solucionar esa crisis migratoria que enfrentamos ahorita todos estos países. Bueno, pues has dejado un panorama muy claro entre nuestro auditorio. David de la Paz, corresponsal de Agencia Xinhua en Honduras. Yo aprecio muchísimo tu buena disposición para con este espacio de la comunicación en México. Gracias, muy amable.